Verónica, bienvenida, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno. Verónica, ¿qué es lo que ustedes están objetando de todas las decisiones que ha tomado el Consejo de Educación en este último tiempo? Mira, en primer lugar lo que es importante resaltar es que este documento, o sea, esta resolución que se emite respecto de los protocolos de actos de egresados y egresadas para el fin del ciclo lectivo, no emana del Consejo Provincial de Educación, sino que lo firma el Gabinete de Ministros. O sea que ahí Ah, tenemos como una clara diferenciación respecto de los ámbitos en los que se dirimen ciertas decisiones, ¿no? Dentro del Consejo Provincial de Educación, las decisiones se toman en cuerpo colegiado compuesto por diferentes agentes, digamos, del sistema, ¿no? Entre los cuales contamos con representantes docentes y también representantes del Ejecutivo y presidido por la ministra de Educación y presidenta del Consejo de Educación. Es desde ahí en el que se escriben, se debaten, se negocian, porque claramente es un ámbito de disputa ideológica también respecto de hacia dónde van las políticas educativas, y desde ahí es que salen las diferentes normativas que rigen los ámbitos de las dimensiones educativas, ¿no? Entonces, por eso hago esta salvedad, porque es importante destacar que esta resolución para los protocolos de actos de egreso no sale del Consejo Provincial de Educación, sino de otro, claramente otra ala política dentro del mismo gobierno. ¿Y por qué es interesante esto también? Porque además entra en contradicción con otras resoluciones que están vigentes dentro de la vida educativa, que es, por ejemplo, la imposibilidad de abrir las escuelas, ¿no? Digo, o sea, acá quedan a la vista también cómo los intereses entran en contradicción en un campo que claramente quien firmó, quien se vio motivado a realizar esa normativa, no conoce el funcionamiento del Consejo de Educación, ni tampoco lo que está en vigencia. Digo, hace muy poquito tiempo nos vuelven a llegar a las instituciones educativas, o sea, nos refrescan esta idea de que las instituciones educativas continúan cerradas y que de hecho los auxiliares de servicio tampoco pueden acceder. Si una pasa por cualquier institución educativa, al menos estoy hablando de la gestión pública, ve diferentes situaciones en las que se encuentra de mantenimiento, porque dependerá de cómo fue el curso del desarrollo de la contingencia ambiental dentro de esa ciudad, ¿no? Ver los pasos largos, ver las digamos, una institución que claramente se nota que no ha sido habitada, no se ha podido mantener la higiene, algunas se han deteriorado, inclusive desde el punto de vista material, eso lo relatan directores y directoras de distintas escuelas. Entonces lo que nosotros vemos es que claramente esto responde a otras intenciones que no son educativas. Estamos de acuerdo con el hecho de que es preciso cerrar los ciclos lectivos, pero también estamos hablando de que el ciclo 2021 con el 2020 son una unidad pedagógica. Entonces nos preguntamos cuál es esa urgencia en protocolizar los cierres, un cierre que ni siquiera tal vez se realice en este año desde el punto de vista pedagógico didáctico. Entonces, ahí es donde entramos en contradicción y donde decimos, ¿por qué nos cuidamos 8 meses durante este año? Pusimos en tensión herramientas digitales de todo tipo, sostuvimos la conectividad desde nuestros bolsillos, desde los bolsillos de la familia, para que de repente en un momento como este, que estamos ya pendientes a terminar por lo menos esta parte de lo que va a ser la unidad pedagógica pensada en situación de pandemia, nos encontremos o nos desayunemos con un protocolo, con una resolución que lejos está de la realidad de las escuelas de gestión pública, ¿no? Entonces, ahí es donde no podemos no reclamar al respecto, no manifestarnos y decir que esto lo que hace es agrietar aún más la brecha entre la gestión pública y la gestión privada, ¿no? Porque si estamos hablando
de que las instituciones deben estar en este protocolo, ¿no? Deben estar listas para recibir a la gente que asista a estos actos. Estamos hablando de un recurso humano y un recurso material que hoy en día en las escuelas públicas no tenemos. Entonces, eso digamos como base, pero es apenas una de las aristas de lo que estamos haciendo notar respecto a esta situación que se ha presentado en los últimos días, ¿no? Porque nosotros venimos sosteniendo la educación pública desde el inicio de la pandemia, con herramientas, sin herramientas, con conectividad, sin conectividad, y tal vez es un momento de poner en valor todo eso que se hizo dentro de las instituciones educativas de otras maneras. Claramente, esta no es una de ellas, ¿no? Verónica, ¿qué balance hacen ustedes de este ciclo lectivo que está concluyendo? El balance es, la verdad es que tiene como altibajos, digamos. Nosotros hemos podido, me refiero al nivel superior, aunque en mi localidad conozco claramente cuál es el panorama educativo en todos los niveles, pero como te decía, tiene altos y tiene bajos porque corroboramos que la tarea docente es un oficio, es un trabajo altamente especializado, que no puede quedar en manos de cualquier voluntariado, como se ha propuesto en alguna ocasión en otras provincias, o como ha dejado de manifiesto con declaraciones nefastas la ministra de Educación de Cava hace un par de días apenas. Es una tarea altamente especializada que es llevada adelante de manera comprometida, profesional, amorosa en el sentido del alojamiento hacia los niños, hacia las niñas, hacia las juventudes, de la necesidad de empatizar con ciertas situaciones, que lejos está de hablar de una educación emocional o de poner en tensión esta cuestión, también no otro de los discursos neoliberales que a veces anda dando vueltas, y que ha puesto en tensión la gran creatividad que han desplegado maestras, maestros, profesores y profesoras en todo este periodo, que las instituciones educativas se han reinventado, que han puesto a disposición de sus estudiantes lo que no tenían y más, porque sabemos que el hecho de la no conectividad ha sido una realidad no solamente en Neuquén, sino en todo el país, y que sin embargo, aún en situaciones de conectividad, ha habido que repensarse y repensar el posicionamiento didáctico, la manera de vincularse con los estudiantes y con las familias, porque un Zoom, una pantalla, un celular, no reemplaza de ninguna manera la situación áulica. Entonces, sabemos que esto no es un mientras tanto, sabemos que acá se produjo conocimiento, sabemos que se pusieron a disposición herramientas, se realizaron aprendizajes, se realizaron enseñanzas, pero que son distintos. Entonces, todo eso se capitaliza, es un alto en esa montaña rusa que te decía, pero también hemos tenido muchos momentos de bajas en esa montaña, porque claramente hay situaciones que no han estado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, como decía hace un ratito, el tema de la conectividad, el tema en educación superior, puntualmente hablando, la verdad es que hemos quedado en muchas ocasiones para el final. Seguramente ustedes han seguido también a lo largo de los diferentes reclamos del sindicato la no cobertura de horas y cargos, que todavía estamos peleando desde ese lugar. Hace muy poquito, recién, hace un par de semanas nada más, se han podido comenzar a cubrir cargos directivos de inicial, primaria, especial. Se han comenzado a cubrir los cargos de supervisiones. Ustedes imagínense cómo hace una escuela que prácticamente no empezó en la presencialidad a plasmar un proyecto educativo en un año con semejantes adversidades, cuando su equipo directivo no está completo, ¿no? ¿Cómo reacciona frente a un contexto completamente obstaculizado para poder llevar adelante situaciones pedagógicas que devengan en aprendizajes? Verónica. Entonces, esto, sí, es apenas una muestra más de cómo durante todo este año lleno de obstáculos llegamos al final, pero no podemos hablar de que llegamos a cualquier precio, ¿no?
Y entonces, claramente, esta situación que se nos presenta ahora de que resulta que se pueden hacer actos de egresado, resulta casi una ofensa, ¿no? Y no por el hecho del acto en sí, sino por todo lo que eso deja al descubierto respecto de la dignidad de la tarea docente. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Igualmente, Adiós. hasta luego. Verónica Crespo, directora de Instituto Formación Docente de Villa Langostura, ha pasado por La Primera Mañana.